shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la espectacular Kianyan SRK 400, que es la hermana mayor y la evolución de la italiana Benelli 302S, y la cual llega a reemplazar la versión SRK 350 que comercializa esta marca desde hace un par de años en la región surasiática, siendo muy probable que esta actualización se haya dado para poder comercializar motocicletas Kianyan fuera de China, específicamente en el mercado europeo, donde tiene que cumplir con la normativa Euro 5. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva SRK 400 es una motocicleta tipo naked de origen chino, desarrollada completamente por la compañía Kianyan Motorcycle, tomando como base el mismo chasis multitubular tipo enrejado en acero, el mismo sistema de suspensión, los mismos frenos de disco y hasta el mismo motor de 2 cilindros en línea de la popular Benelli TNT 300 y la 302S, eso sí, con algunas mejoras, entre ellas la modificación del tamaño, en el diámetro y la carrera de ambos cilindros, lo que genera el aumento de la cilindrada, la potencia máxima y el torque final. Igualmente, la compañía también nos ofrece con este mismo motor una versión deportiva o carenada, denominada Kianyan SRK 400RR, y a futuro podría comercializarse una versión naked con un diseño de faro diferente. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor TO-HC 4 tiempos de 2 cilindros en línea de 399.7 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 44.2 caballos a 9.500 RPM y su fuerza de torque máximo es de 37 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión de 6 velocidades, su relación de compresión es de 11.9 a 1, cumple con la certificación Euro 5, el diámetro y la carrera del cilindro es de 70.5 por 51.2 milímetros, su peso total en orden de marcha es de 186 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13.5 litros, su autonomía de consumo promedio es superior a los 25 kilómetros por litro o los 98 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 175 kilómetros por hora. En el apartado estético, esta motocicleta sobresale por estar inspirada en gran medida en la versión Kianyan SRK 600, y donde notamos un diseño futurista y agresivo en todo el exterior de la moto. Al frente sobresale el faro moderno de doble salida, la iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el guardabarros pequeño idéntico al del modelo 302S, las aletas laterales afiladas y agresivas, el manubrio semi-recto de una sola pieza y el tablero de instrumento digital TFT LCD a color. En la parte media sobresale el tanque de combustible voluminoso, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, los posapié en aleación de aluminio, la pechera cubriendo el motor, el sistema de escape pequeño y el sillín de 2 piezas y de doble nivel. En la parte trasera tenemos el stock minimalista con bombillo LED y el portaplaca y guardabarros tubular sujeto al basculante. En la suspensión tenemos unas barras telescópicas invertidas de 110 milímetros de recorrido. Y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo, también en tubos de acero, acompañado de un monochoc lateral ajustable de 50 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un doble disco lobulado de 260 milímetros en la parte frontal, con pinzas flotantes de doble pistón. Y en la parte trasera tenemos un disco también lobulado de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines en aleación de aluminio de 17 pulgadas, con neumáticos deportivos 120-70 en la parte delantera y 160-60 en la parte trasera. Como altura al asiento tenemos 800 milímetros
y como distancia mínima al suelo tenemos 150 milímetros. We can shine in a crowd, we never hesitate. En materia de competencia, esta Qianyan sobresale por ser una buena opción en su relación costo-beneficio, compitiendo fuertemente hasta con modelos naked de mayor cilindraje, y la cual no tiene nada que envidiarle a las marcas tradicionales. Aquí, esta motocicleta compite de frente contra la hermosa Kiwi M502, la Vogue 500R, la Honda CBF 400R, la CF Moto 400 NK, la Kawasaki Z400, la Husqvarna Sparkbiller 401, la KTM Duke 390, la Sontex R350, la Yamaha MT-03, la BMW G310R, la Benelli 302S, la Howe DR300 y la Honda CB 300R. We can shine in a crowd, we never hesitate. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta en China superior a los 25.000 yuanes chinos, siendo más o menos un 15% más económica que la KTM Duke 390, y es muy probable que para el mercado europeo su posible precio de venta al público sea superior a los 5.500 euros. En este orden de ideas podemos decir que esta motocicleta puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 25 millones de pesos colombianos, unos 5.800 dólares americanos al cambio actual, unos 4.800.000 pesos chilenos, unos 115.000 pesos mexicanos, unos 23.000 soles peruanos y unos 26.000 reales brasileños. Como siempre, muchachos, es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. We can shine in a crowd, we never hesitate. Como dato curioso les comento que el grupo Cheyan Qianyan Motorcycle es una compañía de origen chino fundada en 1985, la cual desarrolla y fabrica vehículos de dos ruedas para 4 diferentes marcas, destacando al fabricante de motos italiano Benelli como la joya de la corona, y la cual fue adquirida por los chinos en el año 2005. Enseguida tenemos a Kiwi, que es la marca con la que Qianyan exporta motocicletas a diferentes mercados globales. Después destaca la marca KSR Moto, que es uno de los más grandes distribuidores de motocicletas con presencia en más de 60 países. Y finalmente tenemos a Qianyan Motor, que es la marca con la que la compañía comercializa gran parte de su portafolio en todo el territorio chino, y la cual esperamos que próximamente inicie a exportar motocicletas a nuevos mercados. We can shine in a crowd, we never hesitate. Bueno, parceros, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.